hacemos un detente en el podcast El Nuevo Evangelista de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico e Islas Vírgenes. Hoy el pueblo bautista está de luto. Nuestros corazones se han estrujado ante la noticia de la pérdida de nuestro compañero, amigo de ministerio, el pastor Carlos Núñez. A la distancia, abrazamos a la primera iglesia bautista de Patillas, oramos por consuelo y fortaleza, y de igual manera extendemos hacia Vivian, la esposa, y toda la familia del pastor. Hay muchas veces que no podemos entender, y no hay palabras que puedan allegarse para poder llenar esos espacios, pero reconocemos y descansamos en la palabra de un Dios que está presente en todo tiempo, y ese consolador que se hace presente para ayudarlos y fortalecerlos. Y aún en medio del lloro, mantenemos la esperanza de que algún día, más allá de este lugar físico, nos volveremos a encontrar con nuestro querido Carlos Núñez. Celebramos en adoración el testimonio de este hombre y recordamos esa pasión por el Evangelio. Como Iglesias Bautistas de Puerto Rico e Islas Vírgenes, oramos y damos gracias a Dios por el tiempo que nos permitió tener al pastor Carlos Núñez. Dios les bendiga y Dios les guarde. Bienvenidos al Nuevo Evangelista Podcast de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico e Islas Vírgenes. Hoy estaremos hablando de un tema doloroso, pero urgente, necesario, justo, ante todas las cosas que están ocurriendo en nuestro entorno. Sí, para mí es bien doloroso poder escuchar cada vez sobre temas de violencia en la familia, de cualquier tipo. Violencia es violencia y no es aquello que sume a la vida de ninguno de nosotros. No es un acto de felicidad y no podemos seguir viéndolo como, pues esto no me pasa a mí. No, debemos preocuparnos. Hay una alerta urgente para ti, para mí, para todos. Porque Dios ciertamente tiene buenos pensamientos y buenos planes para contigo. Dios te ama. Y Dios es un Dios de bien, no es un Dios de mal. Y hoy quiero que sepas que antes de nosotros continuar con este tema, advertirte que este episodio contiene algunas referencias posiblemente de violencia. Y os puede ser difícil de escuchar porque a lo mejor te identificas porque has sido víctima o conoces a alguien. O simplemente estás viviendo en un momento donde todavía no has pensado que realmente eres parte de un ciclo de violencia familiar. Hoy en este espacio lo que buscamos es poder educar, conectar, acercarnos, dar esa voz de alerta, pero sobre todas las cosas, ser un medio de apoyo. Y te pedimos que si tú estás en medio de alguna situación, busques ayuda, llames al 911, la línea Paz, te acerques a algún pastor, te acerques a alguien de confianza, pero no guardes silencio, no te aísles, porque hay ayuda para ti. Este espacio busca acompañarte en la fe en Cristo, la compasión y la acción. Así que no te retires, regresamos en breve, porque hemos invitado hoy, más allá de un pastor, a un profesional en la conducta, y queremos que puedas escuchar detenidamente, porque queremos que estés bien y que tu familia de igual esté. No queremos más violencia, queremos que podamos vivir libre, con confianza, y que podamos saber que eres importante. ¿A quiénes nosotros anunciamos ese reino? Al pobre, al marginado. Puerto Rico. Porque estas cosas también impactan nuestra fe. Hay un mundo en el que Vemos noticias. para tomar una decisión. Nuestra mentalidad tiene que ser el reino de Dios. Pero lo que yo hago es abrirle la puerta. En el nombre de Jesucristo, el testigo fiel. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. En el Nuevo Evangelista Podcast. Hemos regresado una vez más al Nuevo Evangelista. Gracias por conectarte. Ya estás ahí en tu sillita, estás acomodado en lo que o estás caminando o estás a punto de preparar tu comida para sentarte a comer, saliendo del trabajo, donde estés. Qué bueno que estás con nosotros conectado. Un saludo al ministro ejecutivo interino, el doctor Aniceto Sustache. Y por ahí está con nosotros Rubén Isaac.
Dios bendice, saludos, estamos acá desde los controles. Saludos ahí a la pastora y está solita, pastora, ¿qué pasó? Es que Héctor tiene una ala caída. Está caído Sí, nuestro no pastor. está lastimado en la El manguito rotador. Eso mismo. Es el hombro, lo tiene, Sí. hay que Y se ponerlo en estaba haciendo unos oraciones. estudios hoy o ayer, ¿verdad? Sí, que estas próximas semanas a lo mejor no lo veremos por ahí. Pero está bien porque la pastora Angeli nos ha dejado un poquito solo. Así que nosotros dijo, bueno, me toca a mí el descanso. El descanso, pues eso no es justo, pero está bien, pero lo extraño, ya lo extraño. Y mi Y más descanso. para el tema de hoy. Mire mi descanso cuando llega. Tu descanso, cuando te cases. En diciembre. No, ya mismito, vamos a coger unos breaks ahora que entramos en tiempo de verano. Sí. Suena bien. Sí, pero no queríamos dejar de conectarnos. Claro. Mira, Rubén, hoy tenemos un tema, ¿verdad? Un poquito para mí doloroso. Sí, No sé si has sí. escuchado estas últimas noticias recientemente. Vamos a hablar hoy de la violencia en la familia, pero hemos vivido recientemente, esto es algo de todos los días, violencia por aquí, violencia por allá, de todos los tipos. Pero sigue, aun cuando se han dado muchas campañas educativas, aun cuando... Talleres, de todo. Es como interesante, ¿verdad? Ver cómo sigue aumentando este tipo de violencia. Y ayer en Puerto Rico, de allá de donde yo estoy pastoreando, de mi Guayama. ciudad ahora, de Guayama. En Guayama tuvimos un casito. Sí, Casito. lo vi en las Me ha noticias. me ha Es entristecido. muy doloroso, cada caso es muy doloroso. Cuando se piensa que pues, el trabajo que tanto el gobierno, las organizaciones, con mucho esfuerzo, con mucho amor, de poder hacer las personas conscientes de aquellas que están en el patrón y pues puedan salir, de aquellas que están siendo agresores, puedan buscar ayuda y poder romper tal vez con esos hilos que siguen atando las relaciones, sea de pareja, sea de familia, sea hasta vecinal, siguen en aumento, muy doloroso. Muy doloroso y nos despierta una realidad de la violencia contra mujeres y personas vulnerables, porque Sí. no queremos entrar solamente en mujeres, ¿verdad? Porque hay de todo De tipo. todo. Pero nos habla de la vulnerabilidad, Sí. nos habla de una pérdida de valores, de amor a la vida, de respeto. Es lamentable y hay familias llorando, hay familias de luto. Y yo no quiero hablar hoy cosas sensacionalistas, yo quiero hablar un poquito desde lo que es esa alerta, esos cuidados, esos signos que nos puedan dar y recomendaciones y como iglesia, cómo la iglesia se inserta en medio de esto. Y toca nuestra puerta. Lo que significa, Rubén, es que a veces no podemos estar si nosotros predicamos y enseñamos la palabra, tiene que hacerse real en estos eventos. Viva, claro. ¿Cómo trabajamos? Porque la palabra es para poder enfrentar estas cosas. Pero vamos a llamar más allá de orar. Mira, hay que orar. Sí, la oración siempre tiene que estar ahí. Pero hay una acción que se demanda. Así que hoy vamos a estar informando, hay que informar, hay que orar, hay que informar y actuar. Claro que sí. Pero hoy hemos invitado yo no sé si es la primera vez si no, él ha estado con nosotros, ¿verdad? Sí, él ha estado. Sí, Yo creo que él ha estado en una ocasión. Sí. Él es un querendón. No, es que como yo lo veo aquí allá, pues En no todos sé. lados, pero yo pensé que ha estado 1000 veces, pero hemos estado 1 o 2. Yo creo que es la primera vez que él está con nosotros. Es la primera. La primera. Vamos a echarlo ahí, aquí tenemos. Así que bienvenido el doctor, porque ahora es Doctor. El reverendísimo Reverendo Samuel doctor. Santiago, pastor de la Iglesia Bautista Jerusalén en Luquillo. Amén. Así Mejor mismo. conocida como Iglesia Bautista Mate Plátano. Eso es Mata de así, Plátano. de Mata de Plátano. En la falda del yunque. En la falda. Mira el Yo veo toque mucho. jíbaro, mira los jíbaros que se ven. Esto es de los americanos que han invadido los Sí. Sí, no, pero es importante que sepan que puertorriqueño 100%, nacido, criado en Puerto Rico, de Bayamón. de Bayamón,
Y ya llevamos 5 años allí en la Iglesia Bautista de Jerusalén, en Luquillo. Así que un saludo a los hermanos de la iglesia que sé que se van a conectar para ver este podcast. Este podcast de El Nuevo Evangelista Podcast. Sí, así que bienvenido. Mira, ¿sabes qué sería bueno, Rubén? ¿Cuántos suscriptores ya tenemos? Ya estamos llegando a los 3.500. Ha sido empujado. Wow, hace un año teníamos 300. Sí, eso Así. es cierto. Y después de octubre logramos pasar. Después de agosto fue que se puso interesante. Sí, bueno, pero hemos ido trabajando con algunas cositas. Y con la ayuda del Señor nos ha bendecido de poder continuar aquí y sobre todo seguir pues trayendo temas pertinentes como este que se va a discutir esta noche. Están trayendo recursos pertinentes también con los temas, siendo intencionales con el tema, con los recursos, con lo que se trabaja y sobre todo buscar, además de tocar los temas con seriedad, sensibilidad y pertinencia, buscar también trabajarlo con calidad, ¿no? Ahí Sí. también vamos creciendo y aumentando también lo que es la calidad. Lo que nos hace falta es que salgas ponchado y no te escuches nada más, pero pronto Ahí llegaremos vamos, y vamos. Ese ponche que se ven los dos pastores, eso está tremendo que estoy viendo No, desde pero aquí. qué bueno. Gracias por conectarse. Mira, hoy yo estoy como que, no es que estoy cansada, es que estoy... Sí, es difícil. Es que Debe todavía ser. estoy en reflexión por lo que está sucediendo y tengo esas preguntas pastorales, ¿verdad? Para uno Difícil. acercarse a veces a estos corazones. Y además de la violencia que estamos viendo rampante que hay por todos lados, es que también ha sido una semanita, Samuel, de noticias de situaciones emocionales, de personas que atentan con su vida en diferentes edades. Y entra dentro de la violencia, ¿verdad? Dentro de todas estas cosas. Y hemos querido, llamamos así, Samuel, así en la mañana, estuvimos rápidamente, Samuel, necesitamos tocar este tema, ¿crees que puedas prepararte? Porque creemos que es un tema pertinente y no podíamos esperar una semana o 2 semanas para hablar. Gracias por aceptar el reto, así en menos de 24 horas. Yo diría que como 8 horas, posiblemente 8 horas, pero gracias por estar con nosotros. Es importante que usted sepa que hoy vamos a hablar con, él es pastor, ¿verdad? Pero hoy vamos a utilizar mucho lo que el Señor le ha permitido alcanzar profesionalmente en consejería clínica, ¿verdad? Sí, Sí. soy psicólogo, Psicólogo especializado en clínico. consejería psicológica. Exactamente, ahí estamos. Bueno, vamos por ahí, pero es psicólogo, el doctor. Y estuvimos hablando hace poco de las crisis, estuvimos dando un taller sobre manejar de crisis, pero hoy rompimos con lo que queremos continuar para hablar un poquito de esto, que también es una crisis, que también lo es. Dios está cerca de los quebrantados, afirmamos eso. La fe nos llama a proteger al vulnerable, a denunciar la injusticia y ofrecer sanidad. Amén. La iglesia no es un refugio pasivo, sino una comunidad activa de cuidado. Con esto quiero comenzar el diálogo. Muy bien. Y definitivamente, la iglesia no es una comunidad pasiva, es una comunidad que se involucra en medio de las realidades que vivimos en nuestro país y tiene una función activa para denunciar, para tener ese rol profético, de denunciar aquellas áreas donde se está viviendo opresión, donde hay injusticia, pero también es un lugar que tiene que ofrecer sanidad. Y muchas veces utilizamos esta expresión que yo digo que no es un cliché, y es que la iglesia es un hospital, donde recibimos a aquel que está herido, que está cansado, que está lastimado, para darle restauración, para que tenga una experiencia de sanidad y sobre todo Integral. sanidad integral, pero una experiencia de sanidad que viene dirigida primeramente por Dios y luego por la manera en que nosotros hacemos comunidad de fe y somos el cuerpo de Cristo. Y la realidad es que en estos últimos años hemos estado viendo cómo ha ido incrementando la violencia, las diferentes circunstancias y situaciones en Puerto Rico. Hace 5 años hablábamos de que 1 de cada 3 personas en la isla tenía algún tipo de problema de salud mental
nos dicen que uno de cada dos personas está experimentando algún tipo de problema de salud mental en Puerto Rico, siendo la depresión y la ansiedad los dos problemas más prevalentes, pero tenemos uno de cada cuatro personas en Puerto Rico está experimentando algún tipo de problema de salud mental severo o crónico. Solamente eso hemos visto, ha habido, según las estadísticas de Puerto Rico y de la policía, en los últimos 3 años ha habido un aumento de más del 10%. O sea, estamos hablando de una cantidad bien grande de crímenes y no solamente eso, con esta noticia de lo que sucedió en Guayama el martes, en Puerto Rico estamos viendo, según las estadísticas, del 2023 al 2025 ocurrieron en promedio 19 feminicidios. O sea, 19 mujeres asesinadas por sus parejas. Y quizás 19, algunos pensarán no es mucho, pero una sola persona una sola es mucha. es muchísimo. Es muchísimo. Y que puede ser la hija, la mamá, La la hermana, hermana de alguien. definitivamente, y lo son. O sea, estamos hablando de la madre, la hija, la hermana, quizás la prima de alguien. Murió en manos de su pareja. Y si vamos un poquito más allá, según las informaciones del Instituto de Estadística de Puerto Rico, oiga, desde el 2017 al 2023, que son los datos que encontré, hubo 138 víctimas directas, o sea, mujeres asesinadas por sus parejas. Pero es que no se queda ahí, es que esto se extiende. Tenemos lo que se conoce como las víctimas secundarias. En este mismo periodo, 145 víctimas secundarias. Esto quiere decir que hubo un familiar o una persona cercana que fue asesinada por la pareja, por alguna razón. Y tenemos entonces también víctimas terciarias, que quizás es una persona no relacionada, pero que de alguna manera se involucró o se vio involucrada en el evento y terminó siendo asesinada. Y esto es alarmante. O sea, porque no solamente estamos hablando de la violencia que experimenta la mujer o la pareja, es que también hay otras personas que están siendo afectadas con actos violentos. Y esto para mí es preocupante cuando vemos que las estadísticas en Estados Unidos nos dicen que 1 de cada 3 mujeres ha experimentado violencia, sea física, emocional o verbal, de su pareja, pero estamos hablando no de ya personas que están casadas o que están conviviendo, es que apenas están compartiendo con esa pareja, están en ese periodo de noviazgo, de citas. O sea, y hay unas alertas, unas marcas. definitivamente, hay unas alertas que tenemos que ver, pero yo digo que muchas veces en ese periodo nos convertimos como dice la palabra, somos novios. No vio lo que tenía que ver esas áreas que son importantes para nosotros poder tener una buena relación de pareja, una relación de pareja saludable. No solamente esto, que tengo que añadir, hay estudios que dicen que muchas veces cuando estamos buscando una pareja, terminamos seleccionando a una persona que está con el mismo nivel de salud mental o peor que el que uno tiene. Así que fíjense cómo ya tenemos que de antemano, antes de entrar a una relación de pareja, comenzar a trabajar con nosotros mismos. Comenzar a trabajar con nuestra autoestima, con nuestra salud mental, emocional y espiritual, para que cuando lleguemos a encontrarnos con esa pareja podamos seleccionar a alguien adecuado y que podamos ver en esa persona unas características que nos permitan tener una relación saludable. Así que es bien importante que desde que empezamos a conocer a esa pareja, empecemos a ver, empecemos a discernir, empecemos a preguntar, empecemos a indagar y sobre todo comenzar a ver esas señales que quizás me puede decir que puedo entrar en una relación con una persona que puede ser violenta,
en algún momento y me puede llevar a entrar en una relación de violencia. Así que dice el refrán que en guerra avisada no muere gente. Yo digo que en guerra avisada muere menos. Muere menos gente porque siempre va a haber, Siempre alguien muere. siempre en la guerra va a haber alguien que quizás no vio, no atendió, no hizo lo que tenía que hacer, Al menos que evitemos la guerra. a menos que evitemos la guerra. Y la guerra, tenemos las herramientas para evitarla, especialmente cuando estamos hablando de relaciones de pareja, en relaciones de matrimonio, y comienza en ese momento en que nos empezamos a conocer. Así que, ¿verdad? Si tenemos a alguien que nos está viendo, que está en ese proceso de buscar pareja, empecemos desde ese momento a mirar quién es la persona. Que empecemos a ver cuáles son sus cualidades. Empecemos a cuestionarlo. Samuel, ¿qué señales de riesgo deben tomarse en serio? ¿O cuáles son esas señales que debemos ver? Mira, primeramente tenemos que ver cómo la persona reacciona ante el estrés, ver cómo la persona maneja sus emociones, porque lamentablemente muchas veces cuando estamos en ese periodo de noviazgo idealizamos a la persona y entonces empezamos a ver esas conductas y las empezamos a justificar. Le damos justificación de que es que no es así, es que quizás lo está, es porque aquello se lo provocó, es que tuvo esta situación en el trabajo donde hubo una situación violenta, pero fueron los compañeros los que provocaron eso. Y no nos damos cuenta de que ya hay un patrón de conductas que comienzan desde su familia, que la persona ya exhibe quizás ciertos, ¿verdad? Conductas violentas en diferentes escenarios. Pero lo empezamos a justificar porque idealizamos a la persona. Y a la hora de la verdad, cuando entramos en el medio, en la relación y la relación sigue creciendo, comenzamos nosotros mismos a experimentar esos actos de violencia. Es bien importante que nosotros nos demos cuenta de esos factores. Porque existen dos tipos de violencia. Usted puede experimentar violencia física, ¿verdad? Que estamos hablando donde alguien te golpeó o... Muchas veces no lo miramos, pero quizás la persona tiene coraje, empieza a golpear cosas. Eso es violencia patear. también. Sí, empieza a golpear la mesa, empieza a golpear la pared, empieza a romper, a tirar cosas. O sea, eso es violencia. Eso es violencia y eso me deja saber que esa persona tiene un problema de ¿qué? De regulación emocional. Tiene problemas para manejar las emociones. Manejo de ira. El manejo de la ira. Mira rapidito, algo que siempre se dice, que sobre todo las damas con los caballeros, fíjate cómo se trata a su madre, su señora madre. Y algo que siempre, y lo he escuchado mucho, a las damas dicen, fíjate cómo trata a su madre, porque si la trata de malas palabras, de insultos, de descuido, probablemente así termina tratándote así. Si eso es siempre se le dice a las damas mayormente, pues yo lo extendería completamente a hombres y mujeres, que como la persona trate a esos familiares cercanos, porque ya lo cotidiano se vuelve de insulto, de maltrato psicológico, de maltrato verbal, y se normaliza, ¿no? Hay un momento que ya es normal y pues deja de ser un nicho. Y cuando uno llega a una relación y ve esos patrones ya marcados, yo siempre digo, eso es un tremendo red flag. Un tremendo red flag. Totalmente, Isaac. La realidad es que una de las cosas que nos tenemos que ver es cómo la persona interactúa con su familia, cómo se da la relación, no solamente con mamá, ¿verdad? En nuestro contexto puertorriqueño siempre lo hemos visto desde la perspectiva de vamos a ver cómo trata mamá. No, vamos a ver cómo trata toda la familia. Sí. Y yo debo decir que la realidad... Hay veces que tratan bien a la familia. Sí. Y es aparte la conducta. Sí, por eso es que queremos ver, si yo tengo una relación, ¿verdad? Con esta persona, yo quiero ver cómo esa persona interactúa con toda su familia y cómo reacciona con
con toda su familia, porque podemos ver quizás en la misma familia hay patrones de violencia que ya han sido normalizados, han sido normalizados por la familia, porque la familia entiende que esa es una conducta normal, y esos aspectos es importante empezar a verlo, ver cómo se hablan, cómo se trata el uno al otro, cómo resuelven los problemas, porque al final nosotros traemos a nuestras relaciones de pareja esas experiencias, esas cosas que hemos aprendido de nuestro contexto. Así que yo quiero ver cómo mi pareja reacciona en medio de las dificultades que se enfrentan. Y la siempre, familia. pastor, disculpe, en esos entornos familiares, como es algo cotidiano, pues esa apariencia, esas máscaras que tal vez reaccionamos con más calma en otro contexto, en trabajo, profesional, pero como es en el entorno familiar, ya como es algo, esas máscaras tienden a caerse y la persona tiende a ser tal y como es. Y se pueden dar cosas que están hablando, de momento puede haber un empujón. Ujú. Y un empujón que no es, dependiendo de la escena de lo que esté ocurriendo. Sí, un ¿no? pellizco, No, empujones, mordiscos, patadas, golpes a la tirones de mesa, pelo. tirones de pelo. Queremos, ¿verdad? Queremos ver cómo se está dando el contexto. Y no solamente eso, que tenemos O que un entender. objeto, ¿verdad? Sí, no, pero fíjate que cuando estamos en ese periodo de noviazgo, cada uno trata de vender lo mejor de sí mismo. Pero en algún lado hay algo. Por eso es que queremos ver cómo se está dando. La manera que se hablan. Porque hasta lo más sencillo, que se hablen mal o sea, Sí. palabras vulgares que ofensivas. Claro. O ese bullying que lo llamamos muchas veces, puede ser. Sí, porque fíjense, hemos estado hablando hasta ahora sobre los tipos de violencia física, pero entonces dentro de la violencia psicológica está lo que estás diciendo. El maltrato verbal, los insultos, las amenazas, quizás palabras groseras, las faltas de respeto, O intimidación. la intimidación, el bullying. Oiga, O tú no eres nada sin mí. eso O es... tú no puedes hacer nada si yo no voy contigo, en ambos sexos, ¿verdad? Sí, ¿no? Y eso es parte de la falta de respeto, eso es parte de ese abuso verbal, eso es parte de la intimidación, particularmente. O cuando físicamente te doy un empujón, una lección o algo y después psicológicamente yo te amo, eso fue sin querer. Eso es un aspecto psicológico, un Claro maltrato que sí. psicológico, manipulación. Sí, eso es manipulación. Y definitivamente podemos encontrar los dos tipos. Podemos encontrar personas que toda la violencia es física o toda la violencia es psicológica, pero definitivamente cuando ya llegamos a ese tipo de violencia física, ha habido un proceso donde se pueden ver esas señales de abuso verbal, de abuso emocional, de manipulación, de intimidación. Y yo creo que uno de los factores principales que yo podría identificar en medio de esos procesos es, tengo miedo. Si la situación me produce miedo, definitivamente hay violencia. Samuel, pudiera ser también ¿cómo es que se dice en inglés? Flash, de esas alertas. Los red flags. Eso mismo. Pudiera ser cuando también no te dejas ir solo a un lugar, o no puedes ir sola, o no hables con fulano, o con La quién estabas vestimenta. hablando. Sí, La ¿no? vestimenta también. Exacto. Pudiera que se viera al principio como un cuidado, es que quiere estar conmigo, pero realmente me está cohibiendo mi interacción social. Sí, definitivamente. Y eso es parte del acoso. Estoy pendiente de con quién estás, con quién haces, estoy pendiente de las redes sociales, quién te habla, quién no te habla, y empiezo a tratar de disminuir, ¿verdad? Y eso en psicología le llamamos una conducta celotípica. Esa persona que tiene celos por los compañeros de trabajo, que no te deja ni siquiera compartir con tu familia. Y cada vez estás restringiendo más tus interacciones sociales.
Eso Y es a un veces tipo de vemos acoso. personas que están siempre encima, no sé si como un afecto muy... a veces uno nota personas, y a lo mejor me equivoco, es una pregunta, que parecen ser excesivamente afectivas. O eso ya sería otras categorías. No, eso sería, en mi opinión, otro tipo Tira por otro de lado. problema, sí, Ok. otro tipo de problema. eh, pero sí, ciertamente nosotros tenemos que empezar a desarrollar una visión mucho más sana de lo que es la relación de pareja. ¿Para qué yo quiero estar en una relación de matrimonio, en una relación de pareja? Tenemos que decir que lamentablemente muchas veces nos hemos apartado del concepto bíblico y entonces hemos permitido que otros conceptos se apoderen de lo que es la relación de pareja y eso tiene un efecto bien Bien grande grande. en las relaciones. Hablando de pareja, hablamos del físico, hablamos del emocional, pero el sexual. ¿Puede haber violencia también en la parte sexual? No, definitivamente. Y eso se considera también parte de, Una coerción. sí, parte de ese abuso físico, donde se transgrede, porque ahí estamos hablando de quizás un contacto no deseado. Eso es violencia también. Sí, o exponerlo a ver alguna pornografía, a ver alguna... estoy tratando de tomar temas porque es que a veces lo cogemos muy light, Samuel. Y a veces decimos no, porque ya cuando yo estoy en lo privado con mi pareja, pues eso, pues, no, ahí también podemos ver señales de violencia, Sí, donde no hay consentimiento, donde para un solo lado. y Claro creo, que puede haber otras matices, pero puede ser un indicio. y creo que diste en el clavo. Aquí lo que se trata es de que haya consentimiento de ambas partes. No puede ser simplemente de una parte y de la otra no. Tiene que haber consentimiento, ambos quieren hacerlo y quizás el consentimiento puede ser, ¿verdad? En ciertos aspectos, quiero mantenerlo en la conversación en un ambiente donde tanto jóvenes como niños Sí, sí, puedan, sí, puedan puedan ver verlo. esto, pero definitivamente quizás mi pareja puede tener algún tipo de deseo de quizás experimentar algo, pero lo hablamos y ambos acordamos. Y quizás a mí no me llame mucho la atención, pero a mi pareja sí. Pero acordamos y yo acepté. Pero si está involucrada la intimidación, eh, la Culparte por amenaza, todo, tú la eres la amenaza. culpable, tú eres el culpable, todo es por tu culpa, yo te insulté porque tú te lo buscaste. Yo te quité el dinero porque tú no te lo ganaste. O sea, son cosas y lo traigo porque uno lo escucha, uno lo ve, son temas que muchas veces están ahí y no lo podemos tapar, no podemos decir, pues vamos a hablar del texto, pero ¿cómo lo entendemos en nuestra realidad? Sí, ¿no? Y todo lo que acaba de mencionar entra dentro del rango del acoso. ¿Verdad? En inglés se le conoce como harassment. Si yo te quito lo que tienes para obligarte a hacer lo que yo quiero. Por ejemplo, te quito el dinero, estoy Eso es violencia persiguiéndote. económica. Eso, sí, esos son tipos de acoso, O son tú no tipos de dependes de violencia. mí, yo soy el que traigo el dinero y tú, o no puedes utilizarlo, me tienes que rendir cuenta. Tienes que rendirme cuenta. Todos estos son aspectos de la violencia que nosotros tenemos que estar sumamente Si vas a pendientes. comprarte algo, me tienes que pedir permiso. Yo estoy exagerando tal vez, pero yo No, sé que pero hay casitos así. no es que sucede. Tenemos que reconocer que eso Sí. sucede. Lo que pasa es que la Desde, violencia tiene sus matices o su gravamen, como uno dice, ¿verdad? sí, aquí el detalle está en que muchas veces normalizamos ciertas conductas y en nuestro contexto puertorriqueño quizás hay cosas que las vemos como si fueran normales. No, es que los puertorriqueños somos mecha corta. Y sí, tenemos que decir que sí, muchos puertorriqueños son mecha corta, pero cuando esa mecha corta me lleva a agredir, a lastimar, a insultar a mi pareja, estamos en una relación de violencia.
Y tenemos que empezar a trabajar con esos aspectos. Y como decía ahorita, todo esto comienza desde antes de la relación. En ese proceso de seleccionar esa pareja con quien estamos, tenemos que ver esos red flags, esas cualidades que tiene esa persona, cómo maneja sus emociones, cómo se maneja en sus relaciones de familia, porque la realidad es que en el noviazgo presentamos nuestra mejor imagen. Cuando entramos en el matrimonio, en la relación de convivencia, ahí es que empezamos a ver quién realmente es la ¿Y puede ir persona. en escalada? Sí, definitivamente. Hay una canción de un grupo que se llama Casting Crowns, que dice que las familias no se rompen en un día. Uno va a ver que en un principio las cosas son como suaves, pero según va pasando el tiempo, van escalando. Y muchas veces, lamentablemente, lo que empezó hoy, quizás con un insulto verbal, en unos meses o en unos años puede llegar a ser un golpe, una herida. O sea que esta violencia la podemos ver en diferentes planos, pero también la podemos ver en violencia digital, la podemos ver en acoso, en persecución, en textos, mensajes, verificar los teléfonos, esas cosas. Sí, no, definitivamente. Y eso lo vamos a ver mucho en las conductas. Perfiles falsos para averiguar con quién anda. En las conductas celotípicas particularmente vamos a ver mucho eso. Personas que están buscando, entonces llega al trabajo porque dice que te va a llevar, pero no, es que yo quiero ver con quiénes tú estás. Y si vas a salir a las tiendas, rápido está buscando dónde tú estás y enséñame, pero contéstame O te tengo un en rastreador. video. O te tengo un rastreador, porque hay gente te ve dónde tú te mueves y te metes, porque eso también lo tenemos. Oh, sí, Hay definitivamente. gente que sabe dónde tú estás, no has llegado a casa, te paraste en la gasolina, te paraste en tal lugar. Sí, y claro, y hablo, tiene que ver con sentimiento mutuo, porque en ese caso yo puedo decir, en mi casa mi esposa y mis dos hijos tenemos un app en el celular donde dice dónde estamos, pero eso es para emergencia. Pero todos sabemos que estamos allí. Y no es algo de voy a buscarte, porque voy a ver si efectivamente estás allí, o con quién estás, no. Pero cuando yo necesito saber dónde tú estás y yo estoy todo el tiempo pendiente, ¿dónde se metió mi esposa? Déjame ver. Espérate, aquí dice que está en Plaza Las Américas. ¿Por qué está en Plaza Las Américas? Entonces la llamo por video. Enséñame dónde tú estás y con quién estás. Enséñame la gente que está a tu alrededor. O la Eso esposa es al acoso. esposo. O la Sí, esposa no, al esposo. definitivamente. Porque hay mujeres también. Sí, ¿no? Ahora mismo hay un estudio que se está haciendo, una tesis doctoral en la Universidad Carlos Albizu, que es sobre eso mismo, por qué los varones no exponen, ¿verdad? O no hablan sobre que están experimentando violencia. Tiene que ver el contexto, tiene que ver con el contexto de machismo y Sí, La debilidad, la debilidad, la burla que se le da al hombre Sí, ¿no? cuando si el hombre, Y- pues sí, lo reporta. poco hombre. Exacto, ¿no? Y esos son algunas hipótesis que nosotros hemos dado, pero en esta investigación se está, ¿verdad? Se Estoy está seguro que va a salir. documentando. Va a se salir la está burla. documentando, ¿verdad? Científicamente, Muy bien. qué razones hay. Pero definitivamente nuestro contexto cultural, machista, y que sabemos, porque hemos escuchado historias donde el varón va a la policía a reportar y la policía quizás no lo atiende. Así que hay muchos factores. Esto es un tema muy complejo, muy amplio, pero queremos por lo menos decirles a aquellos que se están conectando, bien importante que veamos las señales. Primeramente, si está buscando relación de pareja, está buscando tener una pareja, empieza a identificar esas señales desde ahora. No seas un novio, evalúa esas conductas, particularmente cómo esa persona trabaja con su familia, cómo esa persona actúa con su familia. Escucha lo que la familia tiene que decir y no te conformes. Yo recuerdo, para darles un ejemplo,
cuando uno está de novio, uno se vende lo mejor. Yo recuerdo cuando yo era novio de mi esposa, todas las semanas yo lavaba el carro porque Saluda yo quería a que ella... Cristi. Claro, saludos a la mujer más bella de Puerto Rico, Ay, di lo contrario para que tú veas. a mi esposa Cristi. Y yo lavaba el carro todas las semanas porque yo quería que ella se montara en el carro y yo le buscaba cuando Vamos a preguntarle cuando le dije vamos a casarnos, yo le dije yo quiero que tú sepas la verdad. Yo apenas lavo los carros. Pero quiero que, porque yo sé que estás acostumbrado a ver el carro limpio, pero yo lo hago porque, pues, quería darte la mejor imagen. Y ella sabía que era así, y supo que era así, y ha visto que es así, ¿verdad? Así que no nos dejemos llevar por la imagen, no nos dejemos llevar por lo que estamos vendiendo. Y quisiera ahí mismo añadir algo, pastor. Si yo siempre uso esto en un ejemplo con la fémina, si de novio no te llevo flores, en el matrimonio menos. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Si ya de por sí hay un red flag de alguna actitud física, verbal o psicológica negativa en el noviazgo, que es cuando uno se vende mejor, en el matrimonio va a ser peor. No es una parte de algo científico, ¿no? Pero es una realidad. Si en el noviazgo se vende como lo mejor y ya hay áreas negativas de miedo en el noviazgo, es un ultra red flag. Eso es cierto, pero también hay casos que en el noviazgo sí lo venden bien, tratan bien, hacen todo bien, y es tan pronto cierran esa puerta que comienza a cambiar todo. A lo mejor los primeros años no hay violencia, pero hubo un factor que cambió todo, un problema económico, o algo en algún momento, o esperó a que la persona estuviera, como uno dice, la dormilona, y luego cambian, porque también ha ocurrido que no se ve porque no hubo realmente, no se dieron no se dio esas señales. Sí, ¿no? Y yo pienso que hay que abrir los ojos. Hay que abrir los ojos porque muchas veces, por ejemplo, quizás usted conoce a la familia, pero entonces usted pregunta, mire, ¿cómo es él? Y apenas hablan. Entonces, eso es una señal de que esta persona ya de por sí tiene quizás unas conductas que no son apropiadas, pero la familia no se atreve ni siquiera a hablar. O sea, que aún en medio de la familia hay miedo por la reacción de esa persona. Y eso, o relaciones anteriores también. Relaciones anteriores. ¿Qué pasó? ¿Por qué esas relaciones terminaron? ¿Cómo terminaron? ¿Cómo terminaron? Todas esas cosas uno tiene que empezar ¿La culpa la tuvo siempre la otra persona? ¿O yo también o yo asumo mi responsabilidad? Porque a veces no. Sí, ¿no? Yo creo que ese es un red flag. Si todo es culpa del otro, ahí está, porque ninguna relación de pareja se rompe por culpa 100% de uno. De acuerdo. ¿Verdad? Quizás alguno haya tenido más peso, pero sí. Pregunto, psicológicamente, a nivel de la conducta humana, cuando hablamos de patrones repetidos en la familia, ¿verdad? Que son estos patrones tóxicos o situaciones generacionales. Nosotros a veces se habla, y en algunos estudios se han dado, que cuando tú estás expuesto a violencia, la probabilidad puede aumentar en que tú lo repitas en algún momento. Yo siempre me he preguntado, porque muchas veces cuando son niñas o niños, sufren cuando mamá o papá está teniendo una violencia, y tú ves que lo lloran, y sacan un coraje porque se sienten frustrados porque no pueden defenderlo. Pero entonces hay una probabilidad de que muchas veces, aun cuando tuvieron ese patrón, vieron el sufrimiento, lo lloraron, lo repiten. Me gustaría ver si es porque está dentro del constructo de que a veces eso fue lo que aprendiste. Definitivamente, en casos son conductas aprendidas. Aprendimos que esa es la manera de trabajar. También
no podemos descartar el aspecto biológico. O sea, en algunos casos puede haber un aspecto biológico donde hay biológicamente, ¿verdad? Tenemos dificultades para procesar las emociones, entre otras cosas, y eso puede ser hereditario biológicamente, pero no es una razón, no es 100%, sino que también lo que hemos visto. O sea, ¿verdad? Quiero ser claro, no quiero que nadie diga, no, es que ya por la biología soy violento. No, no. Y te hago una pregunta, porque esos puedo- son los mitos y realidades que muchas veces se están dando. Sí, no, puede haber un factor biológico, pero nosotros los seres humanos tenemos, ¿verdad? La capacidad de regularnos. Así que si la persona no tiene quizás problemas en términos funcionales, ¿verdad? Funcional de su cerebro, pues va a tener la capacidad de regular aún dentro de esa falta biológica. No sé si a lo mejor, pero ¿por qué razón, si vivimos en un ciclo de violencia que sufrimos, volvemos el patrón continuo? Porque yo lo sufrí, si lo sufrí, por ende no debería haber como un switch en nuestro cerebro donde nos diga, yo no quiero repetir, o sea, eso que yo sufrí no quiero continuar. Ujú. En muchos casos sucede, en otros simplemente normalizamos ese patrón. Normalizamos que así es como deben ser las cosas, porque lo vivimos, así lo vimos, eso fue lo que aprendimos y entonces ahora lo repetimos. Pero tenemos muchos casos también en los cuales vivieron esos ciclos de violencia, los reconocieron y trabajaron en ello. Aquí es bien importante si mi pareja me dice, mira, yo viví estas conductas en mi casa, entonces, ¿cómo las trabajaste? ¿Cómo las procesaste? Si has vivido violencia en medio de tu hogar, en medio de tu familia, es importante, ¿verdad? Le decimos a aquellos que nos están viendo en este momento, busca ayuda. Busca ayuda, no te conformes con decir yo lo manejé, yo lo procesé solo, porque seguramente hay muchas heridas que todavía tienen que ser trabajadas y muchas conductas que quizás aprendiste, que ahora no quieres repetir, pero trabajar con eso en muchas ocasiones requiere una ayuda adicional. Así que para eso habemos psicólogos y diferentes profesionales de la conducta para poderte ayudar en eso. Y si ya estás en medio, ¿verdad? Porque hemos estado hablando sobre la importancia de antes de entrar en la relación, Ujú. identificar esos red flags. Pero entonces, si ya estoy en medio de la relación, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Pues no podemos seguir manteniendo el ciclo de agresión o el ciclo de violencia. El ciclo de violencia, ustedes van a ver que siempre va a haber un proceso que va escalando. Cada vez hay aumentando ¿verdad? Los diferentes tipos de violencia, quizás el verbal, porque quizás hoy empezó con que te subí la voz, pero mañana te subo la voz y le añado la mala palabra. Y mañana, después de la mala palabra... Sí, porque veo que no pasó nada y continúo. Sí, ¿no? La realidad es que según se va tolerando ciertas conductas, va a ir escalando. Y entonces quizás hoy, pues como dije ahorita, fue quizás te levanté la voz, luego te grité, luego te insulté, luego no solamente te insulté, es que bajé todo, como decimos en Puerto Rico, ¿Y bajé si todos me los santos dio del cielo. Y si me dio una vez, ¿me va a volver a dar? Seguramente, Ujú. muy seguramente. Si lo hizo una vez, quizás esta vez te dio el empujón. Mañana no solamente te va a dar el empujón, es que Ahí puede que está. te dé el empujón y te dé el golpe. Pregunto, ¿puede existir un nivel de satisfacción en la persona agresiva Hay algunas en ver personas, sufrir a otra persona? pues sabemos, ¿verdad? Que hay algunas personas que sí, Psicopatología. sí, con ciertas psicopatologías que pueden
disfrutar el ver el sufrimiento de otras personas. Hay otros que simplemente por el deseo de control, ¿verdad? De Utilizan, autoridad, y de autoridad, mantener utilizan la violencia para mantener, ¿verdad?, controlado. Por eso es que ahorita mencionamos, si te da miedo sus reacciones y todo el tiempo está buscando controlarte, velarte, eso son señales importantes que tenemos que ver en medio de las relaciones. Cuando hablamos de puede existir violencia intrafamiliar en medio de una familia de creyentes. Definitivamente. Y pueden utilizar entonces un texto para lograr su objetivo, como someteos. Sí, ¿no? Definitivamente. Eso puede suceder e inclusive tenemos que reconocer que lamentablemente muchas veces en la iglesia hemos fomentado el que algunas, específicamente mujeres, se mantengan en relaciones de violencia por el aspecto de que si Dios los unió, que no los separe el hombre. Pero entonces muchas veces con ese tipo de pensamiento lo que hemos es permitido que entonces sí los separó la muerte, pero los separó la muerte por la agresión. Así que Dios siempre habla, y en la palabra lo vamos a encontrar, Dios siempre habla que a la mujer se le debe tratar como coheredera del reino, no por debajo, tampoco por encima. O sea, si es coheredera, quiere decir que tenemos el mismo nivel de dignidad, tanto el hombre como la mujer. Y es interesante porque cuando estudiamos textos donde habla sobre las relaciones de pareja, especialmente, por ejemplo, Efesios 5, 21 al 33, habla del trato del hombre hacia la mujer. Y es interesante porque, como tú decías, dice no es que la mujer se tiene que someter, pero es que nunca dice que la mujer se someta, dice que la mujer se sujete. No es varón, sujétala. Es que ella se sujete. Por voluntad. Por voluntad. Claro. Respondiendo que tiene la confianza de que sabe que la va a cuidar. Oiga, pero Pablo lo dice. Y porque se sujeta a Dios. Exacto, dice varones, dice maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Primero. Sí, pero la mujer se sujeta al varón en la misma medida que nosotros nos hemos sujetado a Cristo. Sí. Pero ninguno de nosotros nos sujetamos a Cristo porque Él nos puso el pie encima, porque nos golpeó, porque nos lastimó. Porque nos cuida voluntaria, porque Él nos ama. Por amor. Porque nos amó. Porque es bueno para nosotros. Porque nos amó. Y si estamos sujetos a Cristo, practicamos entonces ese fruto de espíritu de mansedumbre, control propio y todo ese autocontrol. Ya que está en el punto de la palabra, hay un pensamiento que siempre que puedo busco que lo podamos romper, porque incluso en el círculo cristiano permea, y es que es mi media naranja, mi otra mitad. Y yo siempre digo, no, nosotros somos completos en Cristo. La otra, mi pareja, yo amo a Ruthie con todo mi corazón, pero ella no me completa. Yo soy completo en Cristo y ella y muchos no salen de relaciones porque literal es como que pues mi otra mitad, de esa necesidad. Nosotros somos completos. Usted que me está escuchando, usted, los pastores que tenemos aquí, somos completos en Cristo. No necesitamos otra persona para ser completos, y eso muchas veces nos atamos a relaciones porque pues nos sentiríamos incompletos, o nos sometemos a relaciones porque si no, pues no soy nadie. Quería traerle ese pensamiento. Sí, eso es muy bueno, y con esa línea que estamos hablando de someterse, ahí va mucho autoestima, ahí va sanidad interior, pero cuando tú y yo nos metemos a Cristo es porque sabemos que es bueno para nosotros. Y cuando algo bueno, tú libremente accedes a caminar con Cristo. Pero entonces asimismo la mujer va a ser con el hombre.
Ujú. porque accede, porque sabe que es bueno, porque va a cuidar, porque va a tomar, porque lo hace con Cristo. Y así hacemos imitadores, lo vamos a hacer de igual manera. Entonces eso hace que fluya una relación, pero va de ambas direcciones. Sí, totalmente. Y fíjate, este pasaje para mí es fundamental cuando hablamos con parejas y cuando yo doy talleres para parejas. Por lo regular, mi esposa ha estado conmigo en esos talleres y yo les digo, yo le voy a pedir a mi esposa que se sujete ahora a mí. Y ella, cuando viene, ¿qué hace? Me toma por el brazo o me abraza. Una mujer no te va a tomar por el brazo y no te va a abrazar si no se siente amada, Ujú, Segura. y no se siente segura. ujú. Entonces, aquí viene otro factor. ¿Por qué yo estoy entrando a esta relación de pareja? Yo estoy entrando a esta relación de pareja porque he conocido quién es con sus virtudes y sus defectos y lo amo. O entré a la relación de pareja porque tengo una necesidad. Y Porque me siento incompleta. porque me siento incompleto. Entonces, cuando yo tengo las consejerías prematrimoniales, una de las primeras preguntas que yo le hago a las parejas es, ¿por qué te quieres casar? Y cuando empiezo a escuchar, no porque él me hace sentir, no porque él me da, no porque él me, Sacia algo. exacto, ahí yo digo, te van a tener problemas. Ujú. Y lo mismo cuando él empieza a decir no, porque ella me da, y yo le digo cuáles son las expectativas que ustedes tienen de la relación. Pues yo espero que él me cuide, que él haga esto, que él haga aquello, que él haga lo otro. Y eso es parte de lo que estamos viviendo en este tiempo, ¿verdad? En este tiempo lo que estamos buscando es cómo me dan, cómo me sacian, cómo me llenan, y entonces eso al final nadie te va a poder hacer feliz. La única persona que te puede hacer feliz es Cristo. Amén, amén y amén. Ahora, cuando estamos en la relación de pareja, porque queremos juntos caminar en un mismo propósito, en un mismo compartir nuestras experiencias. Y yo tengo que ir con la expectativa de que yo debo dar, que yo llevo a la relación, no que me dan. Entonces, muchas veces el problema de la violencia es que el agresor está esperando ciertas conductas y ciertas acciones de la otra, y entonces las quiere forzar a través de qué? De la violencia, la intimidación, el acoso. Cuando vamos a... perdóname. Sí, y ¿verdad? Quería mencionar, si estás dentro de una relación en medio de esas circunstancias, queremos invitarte a que busques ayuda. Habla con tu pastor, habla con tu pastora, habla con un psicólogo, habla con un consejero profesional. No te quedes ahí, no seas una más. Podemos en el texto también sacar de contexto cuando decimos la mujer guarda silencio. Oh, totalmente. Oh, totalmente. Porque ese es un texto que hay que verlo en su contexto histórico. Ujú. Y qué es lo que representaba, ¿verdad? En la antigüedad. Y en el imperio romano, una mujer que se viera hablando por encima de un hombre se consideraba un delito y no necesitaba que el esposo la acusara, cualquiera la podía acusar y se le podía costar la muerte. Así que Pablo, en su contexto, sabiendo que la iglesia de Corinto está en una ciudad altamente romanizada y conociendo la ley, le dice, mira, yo para evitar estas cosas, le digo que no lo haga, que guarde silencio, pero es porque está cuidando la vida de esa mujer en medio de ese contexto social. No es para que la mujer simplemente se calle y no hable. Pero, porque si realmente Pablo hubiese pensado en la mujer para que se callara, entonces, ¿qué pasó con todas esas mujeres que fueron sus colaboradoras en medio del proceso? Lidia, Priscila, tantas mujeres que él menciona que eran colaboradoras de él y maestras. Sí, la diaconisa. Samuel, este tema tiene mucha, me dice, porque también nos faltaría ver cómo los niños sufren esta violencia. A lo mejor unas pinceladas que nos puedas dar de cómo los niños que entran dentro de, porque estamos hablando de violencia familiar, esta violencia no se queda solamente con papá, mamá o las parejas, sino
Como también vemos esto en los niños que pueden estar siendo parte de esa violencia. ¿Será que el niño cambia la conducta? El Totalmente. niño puede mostrarse agresivo. No, no solamente eso, los niños que viven en un ambiente donde hay violencia, ¿verdad? Entre la pareja, tienden a desarrollar lo que nosotros llamamos en la psicología un trauma complejo. Es que la persona ha estado experimentando por tanto tiempo patrones de violencia, de abuso, porque estos niños cuando ven, quizás ellos no están experimentando directamente el abuso, lo está experimentando quizás mamá. Pero como en este ellos caso, ven, por ejemplo, en este caso reciente, sí, vemos unos niños de 15, 13 y 8 años aproximadamente, que son los que salen a buscar ayuda después de papá sí, haber matado dispararle a a mamá y haberse mamá matado a sí y mismo. después se mata a sí mismo, pero ella todavía queda con vida, lamentablemente luego de 30 y pico de horas no logra vencer esto. Pero esos niños quedan ahí, son los que salen a la comunidad, o sea que estuvieron en el acto violento. Sí, no, desde esa perspectiva está la marca emocional, ¿verdad? El trauma por haber presenciado estos eventos, por haber estado allí. Trabajar con ese trauma es muy complicado. No en todos los casos, pero en una gran mayoría pueden desarrollar este estrés postraumático por eso, estas circunstancias. O sea, que hay un daño. Inseguridades, Oh, sí, totalmente. O sea, hay un daño además del emocional duelo. y psicológico. Eso sin contar el duelo. Pero a largo Y la plazo. inestabilidad que se va a desarrollar, a Sí. dónde van, qué sistemas. O sea, eso sería bueno luego, ¿verdad? Adrián, porque Sí. es un tema muy grande. Sí. Me gustaría un tema de mucha continuidad. ¿Cómo la iglesia, cómo nosotros como iglesia podemos responder a esto o podemos hacer algo diferente? Sí. Primeramente, yo creo que una de las cosas más importantes que debemos hacer es educarnos en la iglesia sobre los aspectos de la violencia, que podamos identificarlo en medio de la familia y que no convirtamos esto en un tabú. Porque muchas veces queremos evaluar el contexto familiar como si es falta de espiritualidad. El problema de la violencia en el hogar y en la violencia de las parejas es sumamente complejo y definitivamente tiene una parte espiritual, pero también tiene una parte psicológica, emocional, que hay que trabajar y social. Así que debemos desarrollar en la iglesia esa sensibilidad a aquellos que están experimentando violencia en medio de sus relaciones y que seamos de apoyo para ayudarlos a salir de esa violencia. Para empezar, que, ¿verdad? Nosotros dentro de la misma relación empecemos a identificar ese patrón de conducta y cómo muchas veces escala, ¿verdad? Desde las miradas. Usted se puede dar cuenta cómo se está mirando la pareja. Si de momento hay una mirada y usted ve que el otro se inhibe, ya ahí podemos empezar a ver esas manifestaciones, ¿verdad? De esa violencia. Cómo reacciona el coraje, la agresividad, la tensión corporal. Todos estos aspectos hay que verlos y entonces pues ayudar a esa persona, proveerle ayuda. Vamos a estar, Isaac sé que va a estar poniendo algunas organizaciones y números de teléfono que pueden ayudar. Bien importante que en nuestras iglesias tengamos esa información de contacto para que la podamos facilitar y sobre todo que podamos acompañar a estas mujeres o a esta persona que está experimentando violencia en medio de su proceso para que pueda salir. No queremos... Hay que aprender a escuchar, Hay que aprender a no escuchar solucionar y no a juzgar. y no juzgar. Y no juzgar. Porque podemos juzgar diciendo, es que tú te metiste en esa relación, pero tú lo escogiste, tú sabías que era así. No, si ya está ahí, vamos a ayudarla en ese proceso. Así que volvemos a enfatizar, busque ayuda de un psicólogo,
busque ayuda de su pastor, busque ayuda de un consejero profesional. En línea van a aparecer unos teléfonos, ¿verdad? Que Samuel nos ha provisto también para compartir, lo está viendo ahora en pantalla. Aquí puede verlo, vamos a dejarlo un tiempo aquí, si no vuelve a ver el podcast y lo verifica, para que tenga estas líneas seguras, son líneas seguras de ayuda. Yo sé que a veces no podemos confiar plenamente en las leyes de protección, la escasez tal vez de personal, muchos otros elementos, pero el silencio puede ser peor. El silencio es peor, definitivamente. Sí. Y quizás usted piensa, bueno, una ley de protección no es suficiente, pero una ley de protección puede ser el comienzo. El comienzo. Para entonces mover otros programas, Otro otras ayudas programa. que le puedan... Y Y lo nosotros... haga por su familia, si usted tiene hijos, hágalo más que por usted, hágalo por esos niños Sí, también. sí, y como iglesia tenemos una responsabilidad legal y moral y ética de proveer ayuda y cuidado a esas personas que están experimentando violencia. Así que es bien importante que nosotros como iglesia también nos orientemos sobre cuáles son esas responsabilidades legales que tenemos como iglesia y como organización y que tenemos que velar para poder ayudar a estas personas en medio de esos procesos. El tiempo ha corrido, ha sido un buen tema. Como siempre, yo no sé qué vamos a hacer, Rubén, con todos los temas que se quedan para uno seguir. Gracias, Samuel, por toda esta información valiosa que para mí es más bien una introducción. Sí, esto es una introducción, esto debemos, ¿verdad? En otro momento quizás trabajar otros aspectos. Te voy a invitar a que nos puedas traer una serie y podamos entonces en este mes de mayo grabar algo donde podamos darle continuidad y así proveer más herramientas a nuestra iglesia. Tal vez invitar a alguien más que nos traiga otro contexto que tú nos puedas recomendar Claro que sí. y podamos trabajarlo, ¿verdad? Tal vez combinarlo con el aspecto legal. Sí, definitivamente. Sí, podamos hacerlo, podamos tener tal vez a Samuel desde la parte de la profesión y tener algún otro pastor que también se dedique a acompañar y trabajar con esto. Están invitados también a que se unan, nos pueden escribir. Gracias Samuel. ¿Algo más que quieras cerrar, dejar? ¿No? Simplemente volver a enfatizar, si ya estás experimentando violencia, no te quedes ahí. No seas una víctima más. Habla. Los pastores estamos aquí, queremos ayudarte, vamos a ayudarte a buscar recursos, te vamos a apoyar, pero no solamente estamos los pastores, hay psicólogos, hay consejeros profesionales, hay programas. Porque quizás no seas solamente tú, puede que tus hijos también sean víctimas. Así que sal de ahí, habla. Y yo sé, como decía Angélica al principio, los planes que Dios tiene para tu vida son de bien. Dios no quiere que tú vivas en una situación de violencia. En ningún lugar en la Biblia dice que te quedes ahí. Así que Dios no quiere una familia que estés en una familia donde estés experimentando violencia. Así que habla, hay recursos. Y yo sé que los planes que Dios tiene para ti son mucho mejores y mucho más grandes que lo que quizás estás experimentando en este tiempo. Gracias por haber estado con nosotros en el Nuevo Evangelista Podcast de las Iglesias Austrias de Puerto Rico y las Vírgenes. Esta que le habló, Angélica Acevedo. Y el reverendo Samuel Santiago. Raquel Pastor Rubén Isa, muchas gracias. Gracias a la Primera Iglesia Bautista de Carolina por permitirnos una vez más estar en este espacio. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bendiciones.